Bueno, hola nuevamente a todos y vamos a seguir con lo que estábamos la última vez, que todavía no hemos completado el segundo punto de Atisha, que estamos hablando de integridad y que integridad o rectitud y demás en realidad también tiene mucho que ver con la actitud mental que nosotros tenemos. Podemos aparentar ser muy rectos, muy íntegros, pero en nuestra mente es ser bastante desastrosos con respecto a las emociones, estas emociones destructivas de celos, de envidia, de broncas y rencor y todo ese tipo de cosas, ¿no? En realidad tenemos cuerpo, tenemos voz y tenemos mente, pero lo que rige más es la mente. Y nuestra mente en estos momentos en realidad eh, está funcionando con mucho desorden. No podemos decir que somos los patrones en lo que sucede en nuestra mente, porque la mente, lo que pasa, los pensamientos y las emociones en general tienen más poder que nuestra propia voluntad o lo que nosotros queremos. No somos libres. Ese es un aspecto que realmente tenemos que sincerar, es decir, no somos libres de nuestras aflicciones, de nuestras emociones, estas destructivas, de nuestros miedos, de un montón de factores que son nuestros propios fenómenos en última instancia y que tienen muchísima intensidad. Y cuando todo eso cunde, en realidad, ¿de qué integridad podemos estar hablando? ¿Sería un gran control o algún tipo de seguir unas normas de conducta o lo que fuera? Pero no es lo que más importa. Lo que más importa realmente es que podamos disciplinar nuestra mente, domar nuestra mente. Como dije la vez pasada, a mí no me gusta mucho la palabra domar porque implica como un nivel de control, aunque en las primeras instancias, cuando uno empieza a practicar, venimos con un desorden tan grande en nuestra propia mente que se manifiesta principalmente por la distracción enorme que tenemos. Es un ruido constante, son pensamientos y emociones que corren y que nos llevan nuestra atención. Y con ese tipo de estado mental actual, que es el que tenemos habitualmente, ya que no iniciamos ningún tipo de sistema como para ordenar y lograr que se aquiete, que encuentre un espacio de calma, de quietud, de paz, sino que estamos constantemente pensando, entonces es muy difícil que una mente que está tan desordenada, no solamente que pueda lograr un tipo de rectitud o de integridad, pero también es muy difícil que podamos avanzar en este camino espiritual que es el camino del budismo, que tiene un objetivo realmente trascendente, un objetivo de la libertad, es decir, la libertad tal como se entiende, pero libertad de nuestros propios fenómenos, libertad de nuestras emociones, libertad de emociones destructivas, de libertad de juicios, libertad de un montón de cosas que constantemente están dentro de nosotros, de ser libres de los miedos, ser libres de un montón. Eso es lo que realmente vale o tenemos que empezar a considerar como la verdadera libertad. No la libertad de si salgo, tengo la libertad de salir, tengo la libertad ahora de cerrar este Zoom, tengo la libertad de decir lo que quiero. Por supuesto, esos son libertades que tenemos ahora y que por ahí no teníamos en otro momento, pero acá lo que cuenta es quién es el que está manejando nuestra situación emocional, nuestra también el estado de nuestra mente, ¿no? Y por eso es que se dice domar la propia mente. Luego van a ver que seguramente en el resto del texto llega un momento en que domar no se aplica, porque eso implica un control y cuando hay un control hay alguien que está controlando, hay alguien que está haciendo o domando el potro, digamos, ¿no? Está el jinete que doma el potro. Y ahí no, eso ya es incompatible con el encuentro con nuestro estado natural, en el cual, como ya hemos visto en las reuniones anteriores, ahí ya deja de haber un jinete, deja de haber un yo sólido, concreto, de la forma en que nosotros lo percibimos, y lo que hay es simplemente una mera noción de individualidad que es muy, muy valiosa porque además no va en contra de nuestra naturaleza esencial. Todo lo que va en contra de nuestra naturaleza esencial
es causa de sufrimiento, causa de miedos, causa de insatisfacción, causa de frustraciones, causa también de generación de karma que no es positivo. Entonces hemos visto que tenemos que tener ciertas condiciones para transitar este camino budista, que implica también un montón de esfuerzos de nuestra parte, esfuerzos, dedicación, convicciones también, y todo ese tipo de cosas, bueno, las vamos formando a medida que recibimos información de cuál es nuestra situación actual. Y en ese caso vamos a ver que hay muchas de las informaciones que recibimos del budismo que nunca habíamos oído antes, que nunca le habíamos prestado atención, si es que las oímos, que si nos dicen que, bueno, esta existencia humana es una existencia muy extraordinaria, que no es tan fácil de conseguir, que nunca nos dimos cuenta ni lo tomamos en cuenta, porque estamos totalmente enfrascados en vivir, en pensar, en vivir día a día y todo lo demás, y nunca detenernos a este tipo de informaciones. Por eso es que hemos visto que, lo que es importante también, y que se va a manifestar en la forma en que nos dedicamos a este sendero, que la dedicación que le ponemos es una dedicación con perseverancia, con convicción. Entonces, bueno, para formar esa perseverancia, para formar esa convicción, hay ciertas cosas que sí le tenemos que prestar atención. Por eso es que se habla siempre de que hay 4 pensamientos o 4 actitudes que empiezan a revertir nuestro interés por lo mundano. Porque realmente nuestro interés por lo mundano es muy fuerte, ya que es prácticamente lo que siempre nos acompañó desde que nacimos hasta ahora como ecuación para encontrar la felicidad. Es decir, sea lo mundano en cuanto a las cuestiones materiales más burdas o otras cosas un poco más sutiles como la lectura, la literatura, el arte y lo demás. Y también inclusive cuando empezamos un camino espiritual tenemos una actitud bastante materialista. Y hemos visto entonces que como componentes para fortalecer esa convicción y fortalecer también esa perseverancia, empezamos a valorar esta existencia humana que tenemos, que es muy difícil de conseguir, no es una existencia humana cualquiera, es una existencia humana que se la considera como preciosa o preciada porque tiene 18 condiciones que nos facultan como para alcanzar la iluminación. La más importante de todas esas 18 es que tenemos esta apertura a un camino espiritual y desarrollamos confianza en este caso, el budismo, la confianza que se llama fe o convicción o lo que fuera, que hace que lo tomemos como objetivo y sabiendo que si seguimos el camino del Dharma que Buda indicó, luego de haberlo analizado y un montón de factores, bueno, tenemos la confianza de que vamos a llegar a la completa liberación y al estado de la budidad completa también. Entonces, ese factor del fe es algo que hace que esta existencia humana que estamos teniendo nosotros nos diferencia de muchos otros tipos de existencia humana que, bueno, no tienen ni interés por ahí o tampoco tienen muchas posibilidades de llegar o alcanzar este tipo de objetivo. Y después también vimos lo del asunto de la impermanencia, que bueno, se repite una y otra vez, porque no tenemos una vida infinita, nos quedan tantos años de vida, y bueno, ¿cómo los vamos a dedicar? ¿Vamos a seguir dedicando los esfuerzos para la cuestión materialista y demás, mundana, o aprovechar y tomar esos años que nos quedan como para no desperdiciarlos? Y eso se traduce en más dedicación para el camino espiritual, porque empezamos a ver que con el primer punto, ver la riqueza enorme que tenemos, que somos un Buda, que fuimos un Buda, seremos un Buda, el único problema es que no somos conscientes de eso. Y tenemos el vehículo mejor como para ser conscientes, que es esta existencia humana. Eso es empezar a valorar la riqueza fenomenal que nosotros tenemos. La tenemos, nadie nos la dio, no nos la dio Dios porque es una cuestión de designio divino. Esto lo conseguimos nosotros con nuestro karma, de acuerdo con la explicación budista que hemos hecho en otra vida. Hoy vamos a hablar del karma. Y ya lo tenemos. Entonces, ¿vamos a aprovechar o la vamos a desaprovechar?
Entonces ese es el segundo punto. Bueno, vamos a aprovecharla, no perdamos el tiempo, no desperdiciemos, porque en realidad un minuto que pasó es un minuto perdido. Un segundo que pasó es un segundo que nunca se recupera. Entonces tratemos, es decir, habiendo valorado enormemente lo que significa la potencialidad de esta vida humana, entonces uno empieza a generar un sentido de urgencia, un sentido de no perder el tiempo, un sentido de dedicarle cada vez más al camino espiritual. Y en ese contexto, entonces, ese es el segundo punto que nos da esa noción de, bueno, que las cosas cambian, es impermanente en nuestra vida, y no solo eso, sino que esta impermanencia también hace que nos acerquemos cada día más al fin de nuestra vida. Entonces hay que aprovechar esos años que nos quedan. El tercer punto es que es vital dentro del camino tenerle respeto a lo que se llama la ley de karma, porque todo el camino, toda nuestra existencia en realidad, es una existencia que ocurre en base a lo que se llama la causalidad, es decir, hay causas y para cada causa entonces hay un resultado. Y no pueden mezclarse las causas y los resultados. Es decir, para poner un ejemplo burdo, si yo quiero cultivar arroz, bueno, es imposible que plantando la semilla de trigo yo pueda cultivar arroz. Es decir, que para el arroz tengo que cultivar el arroz y para el trigo. Y lo mismo sucede con el karma. Karma etimológicamente es una palabra sánscrita, en tibetano se la traduce como le quiere decir acción, y la acción es algo que nosotros hacemos, que puede ser positivo y puede ser negativo. Una acción positiva es algo que no choca, que no contradice, que no es incompatible con nuestra naturaleza esencial pura, la naturaleza esencial búdica, con las cualidades sublimes que ya tenemos en forma totalmente perfecta de esa naturaleza búdica, infinita compasión, infinito amor, empatía, bueno, ya lo dije muchas veces. Cualquier acción que esté motivada, digamos, con ese tipo de intención, compasiva, de amor, de empatía, de tolerancia, de paciencia, de un montón de factores, y entonces la acción que estamos llevando a cabo, sea mental, verbal, o también física, eso es karma. Pero las acciones en realidad son bastante inmediatas, aunque lleven cierto tiempo, en un momento se culminan, uno terminó la acción. Y en el momento que terminó, lo que queda en nuestra conciencia es esas impresiones kármicas de haber hecho esa acción, que tuvo un actor. El actor es el yo, el actor somos nosotros. Entonces ese actor hace una cierta acción, y dentro de toda la estructura de conciencia de ese actor queda plantado en la conciencia fundamental, digamos, impresiones kármicas que devienen en patrones habituales o tendencias habituales, que se van fomentando cuanto más repetimos ese tipo de acciones. Si somos, por ejemplo, alguien que mata por primera vez, a la primera probablemente le cuesta mucho, pero después, al repetir eso, se vuelve dentro de su conciencia algo muchísimo más natural. Y así como otra persona le cuesta mucho imaginarse que está matando a alguien, para esa persona es la solución inmediata. Pum, mata y ya no tiene ningún remordimiento, nada, es como tomarse una taza de té. ¿Cómo proviene o de dónde proviene eso? Porque la mente, la conciencia se ha acostumbrado a ese patrón, a esa tendencia habitual. Entonces forma parte de esa estructura egoica del yo con todos sus elementos, y de esa manera entonces el resultado de esas acciones en un resultado en cómo uno va formando la noción de uno mismo es porque está experimentando el resultado de esas acciones que se manifiestan como hábitos, como esquemas habituales, como patrones habituales, como tendencias habituales, como los quieran llamar, propensiones, o también hay varias maneras de llamarlo. Esas son muy importantes, esas propensiones, porque realmente forman lo que nosotros llamamos el yo, sin darnos cuenta. Y la propensión, digamos, más habitual que nosotros tenemos es de repetir la creencia de que somos un yo real, concreto y demás, que eso ocurre a un nivel inconsciente. Es muy difícil que nosotros podamos tener poder como para interrumpir ese tipo de repetición. Justamente por eso necesitamos un sistema que se basa en que eso es un error y que el yo real, reificado, concreto, tal cual lo percibimos, es un error, es una falacia. Ese sistema es lo que se llama el Dharma.
Y lo que hacemos en el camino del Dharma es justamente aplicar instrucciones para educar a nuestra mente a que no vuelva a repetir, a que contrarreste esas tendencias, a que eventualmente pueda atravesar todas las capas de conciencia y encontrar ese estado natural donde se va a ver por experiencia directa que ese yo que siempre nos dominó era en realidad un equívoco. Entonces karma es eso, es acción y resultado. Y no se puede jugar con el karma, no podemos hacernos los bobos y bueno, nadie nos está mirando. Sí, si nadie nos está mirando y yo hago algo negativo, bueno, no va a haber una consecuencia social, digamos, porque nadie nos mira. Pero el ojo, digamos, de nuestra conciencia que lo está haciendo, es imposible esconderlo. Y como el karma opera en nuestra conciencia, ¿cómo esconder que estamos haciendo eso? Lo que estamos haciendo, ¿cómo escondérselo a la conciencia? Es incompatible, no se puede hacer, porque la misma conciencia lo está haciendo conscientemente. Entonces, la conciencia recibe el resultado de esa acción. Hay que aclarar que cuando nosotros hablamos de karma a nivel, porque la karma ya es una palabra en los diccionarios y mucha gente lo utiliza también, y en general tiene como una connotación, bueno, es que mal karma y demás, pero hay buen karma también. El karma puede ser bueno y puede ser malo. Y la idea en realidad es que, bueno, abstenerse de karma negativo, porque el resultado del karma negativo es el sufrimiento, es la mayor alienación con respecto a lo que es nuestra naturaleza esencial, y generar karma positivo, porque eso nos va haciendo menos neuróticos. La neurosis en el budismo se la define como el estado de conciencia que tenemos, que es un producto de estar alienado, alejado de nuestra naturaleza esencial. Entonces ocurren todo tipo de defensas, de apegos, de rechazos, de aversiones y demás, que son estas emociones aflictivas, que son muchísimas, para defender el territorio que está basado en esta suposición errónea. Entonces, eso es, cuanto más alejados estamos de nuestra naturaleza esencial búdica, cuanto menos compasivos somos, cuanto menos empáticos somos, cuanto menos amor tenemos, cuanto menos tolerancia tenemos, todo el reflejo de nuestras acciones o estas cualidades sublimes que es lo que realmente somos, bueno, es obvio que ahí hay un conflicto. Y ese conflicto se manifiesta como mayores miedos, mayores frustraciones, mucho menos calma mental, mucho menos sensación de paz interior y un montón de factores que hacen que no seamos felices, y todo el mundo quiere ser feliz y todo el mundo quiere evitar el sufrimiento. Entonces, hay algo que es ineluctable dentro de lo que se llama karma. Karma es acción y para cada acción existe un resultado que va acorde con esa acción. Acciones negativas devienen en un resultado que es la experiencia de sufrimiento, con todas sus variantes, insatisfacción, poca autoestima, lo que fuera. Y acciones positivas resultan en la experiencia de bienestar, la experiencia de felicidad, porque al sintonizar cada vez más con nuestra naturaleza esencial, se eliminan o se van minando, digamos, esmerilando todos estos conflictos, y entonces uno empieza a vivir de una manera mucho más acorde con lo que uno realmente es. Y en realidad, este tipo de acciones que representan nuestra naturaleza esencial, el resultado de esos es justamente algo que va en contra de todo el sistema de preservación que tiene el ego. Por eso Shantideva, como mencioné la vez pasada, que es autor de un texto extraordinario que se llama La conducta del Bodhisattva, es aquel que está tratando de alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres, y el camino también beneficiarse porque uno se vuelve un Buda. Ese Bodhisattva que dedica todas sus energías de forma altruista, ese Bodhisattva en realidad en ese camino, o el manual, digamos, de lo que es ese camino, comienza diciendo: toda la felicidad que hay en el mundo existe cuando uno se dedica a beneficiar a los demás. Y todo el sufrimiento que existe en el mundo es cuando uno se dedica egocéntricamente, principalmente, a beneficiarse a sí mismo. Cosa que en realidad ya va como, bueno, va con nuestro sentido común también. Si lo pensamos como seres humanos inteligentes, tiene sentido común, pero no va con nuestros hábitos generales, lo que tenemos siempre, porque siempre el primer paso es
mirar cómo estamos nosotros y después, bueno, si hay lugar y hay espacio también, incluir el bienestar de todos los demás. Entonces, karma positivo, karma negativo. Entonces, karma positivo es aquello que la práctica de la tolerancia, la paciencia y todo ese tipo de acciones que son en última instancia, como dice el Dalai Lama, valores humanos fundamentales, no necesariamente ligados a la práctica religiosa. Hay valores humanos que existen como parte de nuestra estructura humana, como la bondad, la compasión, la empatía, la autodisciplina, la tolerancia, la paciencia, etc. Todo ese tipo de valores humanos son de sentido común en realidad. Ahora, cuando uno sigue una religión o sigue un camino espiritual, muchas religiones coinciden en que hay que fomentar este tipo de valores que son humanos. Pero no necesariamente uno no puede prescindir de estos valores humanos porque se declara ateo. Sigue siendo un ser humano. Y como ser humano, entonces no puede ser un tipo agresivo, no puede matar, no puede robar, porque va contra el sentido común también de seres inteligentes como somos seres humanos. Entonces karma tiene varias características. Karma es el karma que uno actúa principalmente. Bueno, se dice que hay 4 estadios de un karma. Vamos a hablar un poquito del karma para hacerlo claro. Karma puede ser mental, verbal o físico. Mental siempre empieza mental, pero no siempre, porque en realidad, no siempre empieza como un karma, aunque se aloja el resultado, se aloja en la conciencia y se aloja en el karma, en nuestra conciencia, en realidad cuando nosotros estamos actuando pueden haber acciones físicas que no tienen una intención. Por ejemplo, estamos caminando sobre el pasto y matamos varias hormigas. No había ninguna intención de matar las hormigas, pero por la acción física es innegable que hubo una conexión con esas hormigas y bueno, las hemos matado. Entonces el karma es parcial porque le falta la intención. Entonces la intención es un aspecto importante para que el karma y estos 4 aspectos del karma sea completo. La intención. Esta intención puede ser por ignorancia, puede ser por deseo, estoy hablando de karma negativo, ¿no? Por ejemplo, apegos y demás, y puede ser también por agresión. Entonces esa es la intención que me mueve a hacer la acción. El segundo es el objeto. El objeto que va a recibir el resultado o la acción tiene que ser un ser consciente, un ser que tiene conciencia, que en esencia también es un Buda. No puede ser una piedra, no puede ser un árbol, no puede ser el piso, por ejemplo. Tiene que ser alguien que pueda sufrir por la acción que yo estoy haciendo. El tercero es la acción, que conecta, literalmente, yorwa significa en tibetano, es como que está conectando el actor con aquel que recibe la acción. Y esa es la acción misma. Y finalmente es el resultado. Uno termina y está contento de haberlo hecho. Entonces, cuando todas esas 4 factores están completos, el karma se dice que es un karma completo. Eso ya dejó una impresión en nuestra conciencia que después puede madurar en el futuro o puede madurar en esta misma vida. Ahora, ¿qué es lo que hace que nosotros renazcamos de una manera? Porque en el budismo se habla de que esta no es nuestra única vida, sino que hemos tenido infinitas vidas anteriores y seguiremos teniendo muchas vidas futuras, a menos que cortemos lo que causa estos renacimientos compulsivos. Y lo que causa estos renacimientos compulsivos es karma. Entonces, si nosotros llegamos a destruir este sistema kármico que nos impulsa después de morir a renacer de una manera u otra, entonces ahí realmente hemos logrado la gran liberación. Y la única manera de destruir el karma o ese karma compulsivo del renacimiento es cortando la raíz de la ignorancia, porque es en el ámbito de la ignorancia donde funciona ese karma. Si nosotros eliminamos la ignorancia, entonces el karma pasa a ser ilusorio y lo vemos como ilusorio, lo experimentamos como ilusorio porque esa es la verdadera naturaleza de todas las cosas que se manifiestan. Y ahí ya no tiene poder. Entonces nosotros ya ahí somos y podemos elegir el próximo renacimiento, que seguramente lo vamos a hacer para continuar ayudando a los demás seres para que despejen su ignorancia, etc. A diferencia de ahora, que en realidad es el karma el que nos empuja, ¿qué próximo renacimiento podemos llegar a tener? Ahora, una acción
física, verbal o mental, está hecha y tiene esos 4 aspectos que digamos que tienen, y eso es una acción. Pero también hay maneras de hacer una acción, tanto positiva como negativa, y entonces hay también como un reflejo del karma que acompaña la acción que nosotros tenemos. Es decir, si yo, por ejemplo, hago acciones positivas y hago una acción de generosidad y le quiero dar algo a alguien que me lo está pidiendo, hay varias maneras en que se lo puedo dar. Por ello tengo una buena intención, pero por ahí la intención no es muy pura. La acción es buena porque la persona que está recibiendo aquello que necesita de parte mío, bueno, lo recibe, o sea que no le importa mucho la intención que yo estoy teniendo, pero en mí sí importa mucho la intención. Puede ser que yo le dé lo que necesita porque me lo quiero sacar de encima, puede ser que soy de muy mala gana si lo tiro, o puede ser que hablo con la persona, me interiorizo de su problema, no solamente lo ayudo materialmente, sino también le doy consuelo y tengo muchísima empatía y mucha calidez. O sea que hay varias maneras de hacer una acción. Todo ese tipo de reflejos que acompañan la acción después se ven manifestados también en nuestra situación física después de haber renacido. Es decir, vemos que en una misma familia aparecen gemelos, supongamos, y que uno tiene ciertas características, que es agresivo, que se pone a matar, por ejemplo, insectos, y otro que es realmente muy compasivo. ¿De dónde proviene todo ese tipo de cosas? En el budismo lo que rige es causalidad, lo que rige son causas y efectos, interdependencias entre causa y efecto y todo ese tipo de cosas, que la interdependencia de entre causa y efecto y los otros factores realmente tiene mucho que ver con el karma. Entonces, que un chico o un bebito sea agresivo y que el otro sea muy compasivo, no es porque hubo un designio divino, ya saben que el budismo no es teísta, que a uno le dio ese tipo de factores y al otro lo congració, digamos, con mejores valores, sino que distintos karmas de estos dos seres que se ven reflejados en ese tipo de cualidades o también de defectos, ¿no? En cierta manera, cuando hablamos del karma, por ejemplo, se dice, uno puede ser, supongamos, que es muy generoso. Entonces, cuando renace, supongamos, si llega a ser un ser humano, por ejemplo, si renace como un perro, va a ser el perro de una familia que lo adora, que le hace mandar a hacer, o qué sé yo, lo viste en invierno, que lo cuida, que lo quiere y todo lo demás. O si no, un perro en la calle, digamos, ¿no? Es decir, que el perro ese es como un perro millonario, porque vive en la casa de un millonario que lo adora, pero en realidad es un perro. Es decir, que el causa fundamental del renacimiento es de que nazca como un perro, pero toda su situación de vida es muy distinta que un perro callejero que le tiran cosas, le tiran agua para que se vaya y demás. O sea que todo ese tipo de cosas están hablando de cómo es nuestra situación de vida. Entonces, si una persona es muy generosa, después, como lo vemos muy a menudo, una persona que lucha constantemente porque no le llega la supervivencia y se mata, y otra persona que, la mujer de un millonario que pone una boutique y le va bárbaro, por ejemplo, bueno, tiene el karma de ser así porque, bueno, ha sido muy generoso en otra vida. Todas estas cosas no son fortuitas, eso es lo que nos está hablando la ley del karma. Pero claro, entonces en ese sentido empezamos a pensar que realmente somos hijos del destino y que no hay ningún tipo de libre albedrío. Y eso no es lo que dice el budismo. Y no es lo que dicen las otras religiones tampoco. Ni siquiera las religiones, digamos, teístas, tienen que poner el libre albedrío, porque si no, no se puede explicar cómo un Dios que hace y que creó, o me creó a mí, o creó a otra persona, y esa persona va a un infierno eterno. Y no tuvo libre albedrío, es decir, que era totalmente determinista. Entonces, ¿cómo un Dios compasivo puede condenar a una persona de entrada, porque no tiene libre albedrío, a que vaya al infierno eterno? Se dan cuenta que el libre albedrío tiene que ser parte de un camino espiritual para lograr y para realmente, ¿cómo se llama?, indicar que tenemos una posibilidad de liberación, que tenemos una posibilidad de un renacimiento mejor después de la vida. Como dicen todas las religiones, hay una trascendencia. En el budismo también, bueno, uno renace, pero el karma es algo que nos fija mucho. Lamentablemente,
fija un montón de situaciones, fija situaciones de accidente, fija situaciones también de vida. Uno cree que es muy piola, muy inteligente, y en muchos casos lo es, pero en realidad también está muy condicionado por el karma. Por eso, todo el sistema búdico de meditación está diseñado como para, en cierta manera, empezar a liberarnos también de esa influencia kármica. Y ahí tenemos libre albedrío. Cuando yo me siento a meditar, cuando pongo las instrucciones de la práctica, las instrucciones de la práctica, hay un espacio ahí en el cual nadie, digamos, que el karma no me está poniendo a aplicar ese tipo de instrucciones. Hay una cierta libertad. Cuando alguien me está atacando y me empieza a insultar, yo tengo dos alternativas. Me enojo y me peleo, o puedo cultivar un espacio para entender lo de la otra persona y no reaccionar, sino responder. Responder desde un espacio de empatía, de compasión, de inteligencia, de discernimiento. Todo eso, ese espacio lo cultivamos por libre albedrío. O sea que el libre albedrío es importante de tener en cuenta con respecto a lo que es el karma. Pero una de las cosas del karma es que es realmente ineluctable. Es decir, que si vamos a generar karma positivo, bueno, en el camino también se genera karma positivo, porque karma positivo contrarresta estas impresiones kármicas negativas, las elimina, no es que las empuja, sino que las va neutralizando. Pero realmente cuando la mente, de acuerdo con las instrucciones de práctica, logra primero un estado de calma y después trasciende ese estado de la hora, digamos, de la calma, trasciende ese ahora porque no es más que un concepto y entra en su estado natural, entonces mientras esté en el estado natural, como eso refleja nuestra naturaleza verdadera, refleja la verdad, en el ámbito de la verdad la ignorancia no puede respirar, el karma se desintegra y eliminamos enormes cantidades, según las enseñanzas, de esas impresiones kármicas que son realmente las que van condicionando nuestra conciencia para repetir una y otra vez este equívoco que sostiene nuestra existencia en este momento en la forma que la estamos experimentando. Entonces, bueno, digamos que hay que tomar en serio el karma. Ahora, tampoco el camino consiste en generar solamente buen karma. Hay dos aspectos importantes en el camino. Uno es lo que se llama generación de mérito. Mérito es una palabra, sonam se llama en tibetano, que se tradujo, bueno, desde ya décadas como mérito, no sabemos muy bien por qué, pero bueno, no importa. Lo que significa mérito dentro del contexto budista es buen karma, también en el contexto budista. Es decir, buen karma según lo que está definido dentro del budismo como son acciones positivas y evitar acciones positivas. Entonces, uno evita acciones negativas porque no genera mal karma y se dedica a hacer acciones positivas. Eso es mérito. Uno genera mérito. Practica acciones compasivas, mérito. Practica también acciones de amor altruista, mérito. De tolerancia, de paciencia, de generosidad, todo eso genera mérito. Es importantísimo. Pero si uno solamente se dedica al cultivo de la compasión, de la tolerancia y del amor altruista, lo único que va a hacer es generar nubes blancas, en vez de seguir generando nubes negras, para hacerlo tipo como una analogía. Pero nuestro objetivo es ver el sol. El sol es nuestra naturaleza esencial. Entonces, si bien vamos a generar nubes blancas y vamos a lograr una calidad de vida mucho mejor para esta vida y para las próximas vidas, en realidad las nubes blancas también nos impiden ver el sol. Entonces necesitamos también otra generación, lo que se llama generación de sabiduría, generación de mérito y generación de sabiduría. La generación de sabiduría es lo que hace a ver las cosas tal cual son, de su verdadera naturaleza. Y para eso tenemos que aplicar también, bueno, las prácticas contemplativas, la de educar la mente para que entre en su estado natural y encuentre la inexistencia real de todas las cosas, la inexistencia real del yo, encuentre lo que significa la verdad, o en otras palabras, la vacuidad, como lo hemos visto anteriormente. Entonces, la generación de sabiduría y la generación de mérito tienen que ir juntas, serían como las dos alas de un pájaro, y cuando las tenemos y las vamos haciendo en el sendero, entonces ahí sí alcanzamos la completa budidad. Si solamente cultivamos mérito, buen karma, bueno,
tenemos condiciones fenomenales de vida, pero seguimos en samsara. Y si seguimos en samsara, estamos afectados por la impermanencia. Cuando el karma positivo se va agotando, bueno, seguimos dando vuelta en samsara. Si solamente nos dedicamos a ver la naturaleza vacua de las cosas, que sería la sabiduría, bueno, vamos a ver una forma parcial de la verdad y eso nos va a liberar. Pero estamos en un estado en el cual no accedemos a la budidad completa. Nuestra naturaleza búdica no se manifiesta en su plenitud, como ser y vivir como un Buda. Entonces las dos son como las dos alas de un pájaro o las dos ruedas de un carro, como le decía Tilopa a Naropa. Y son importantes, ¿ok? Pero el karma, bueno, es eso, más o menos, bueno, con esto, la idea de entender lo que significa el karma es cómo el karma realmente influye mucho en nuestras vidas, pero que tenemos una posibilidad de liberarnos del karma y que además que lo tenemos que tomar en serio. Es decir, que es parte también de nuestro camino, es decir, seguir, por ejemplo, Guru Padmasambhava, Guru Rinpoche dijo, si bien mi punto de vista, es decir, mi realización espiritual es infinita como el espacio, mi cuidado por causa y efecto a nivel convencional es minucioso como si fuera un grano de harina. O sea que realmente también se respeta en esos niveles. O sea que el karma, bueno, con esto no quiero seguir hablando del karma, pero es más o menos lo que hace al karma. Ahora viene el último punto, y con eso ya pasaríamos a la parte de meditación, que es realmente domar nuestra propia mente. Todos estos son distintos factores que fortalecen nuestra dedicación para que cuando hagamos la práctica de meditación la vamos a hacer en serio, con convicción y sabiendo que le estamos dedicando ese tiempo tanto como podamos. Y ese tanto como podamos va a estar respaldado por este otro tipo de consideraciones de las 4 pensamientos que revierten nuestro interés por lo mundano. Les digo, en Tibet hay gente que pasaba meses reflexionando en estos 4 preliminares. Meses, ¿eh? Es decir, están en los textos, como dije, o sea que por eso no me voy a explayar demasiado. Pero el cuarto punto es que siempre aspiramos a la felicidad. Entonces quizá digamos, bueno, entonces aspiramos a mejorar nuestra calidad de vida. Sí, eso entramos como entramos porque sentimos la insatisfacción. En realidad estamos entrando al camino espiritual, en este caso del budismo, porque ya no hemos perdido nuestras expectativas con las cosas materiales de nuestra vida tal cual la conocimos hasta ahora. Ya nos han demostrado que no son fuentes fieles, confiables para nuestra felicidad. Hemos encontrado que son huecas. Eso es un signo de inteligencia, realmente de gran inteligencia. El único gran problema es que cuando nosotros tenemos esta insatisfacción es porque hemos visto que las cosas son huecas, pero la insatisfacción en uno mismo continúa porque uno mismo no se ve como hueco, no se ve como una mera individualidad, sino que sí sigue siendo como concreto y está rodeado de cosas que ve como huecas. Hay 2 caras de la moneda, una se vio, gran inteligencia, y le falta la otra cara. Entonces, esa otra cara es la que tratamos de descubrir en el camino espiritual. Pero haber sentido la insatisfacción también nos fortalece la dedicación que vamos a tener en el camino espiritual. Entonces, eso es importante también. ¿Ok? Pero hay varias maneras. Es decir, por ahí, bueno, seguimos el camino espiritual y cuando empezamos a practicar vemos que la misma fuerza de la práctica y los avances que nosotros tenemos van volviéndonos menos neuróticos y van volviéndonos mejores. Es decir, nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos, encontramos un espacio de paz interior, porque la práctica nos lleva a eso. Nos volvemos mucho más seguros de nosotros mismos, la relación con los demás se vuelve muchísimo más fácil, somos mucho más tolerantes, mucho más comprensivos, compasivos y todo ese tipo de cosas. Y por ahí nos quedamos con eso, es decir, que nos volvemos en el gran maestro del samsara, como dice Tsonyi Rinpoche. Y el budismo no tiende a eso, aunque realmente el 50% de las enseñanzas budistas tienen ese efecto terapéutico, sino que el poder del budismo es la completa liberación.
Ahora, para la completa liberación también tenemos que considerar qué es eso que llamamos el samsara. Porque en realidad tenemos que entender que no hay ninguna situación samsárica de felicidad inclusive que justifique dedicar estos años que tenemos para conseguirla. Porque realmente todas las situaciones de felicidad, hasta las más elevadas como en distintos niveles de existencia samsáricas, son impermanentes y eventualmente terminan en una situación de sufrimiento. Quiere decir que si terminan en una situación de sufrimiento es porque en sí misma la esencia de esa experiencia de felicidad ya estaba contaminada con el sufrimiento. Se acuerda que habían 3 tipos de sufrimiento y uno de ellos es la experiencia del bienestar y de la felicidad. ¿Por qué cambia? ¿Por qué se vuelve vieja? ¿Por qué necesitamos aburrida o lo que fuera? Porque en esencia también es una manifestación de sufrimiento o de insatisfacción. Y esa insatisfacción existe en tanto y en cuanto no sepamos cómo erradicar la raíz de la insatisfacción o del sufrimiento, que es la ignorancia. No vivir de acuerdo con lo que realmente somos. Entonces, para ver, bueno, lo que pasa es que acá, en realidad, en nuestra cultura, nosotros tenemos nada más que la vida humana y vemos la vida de los animales y no vemos otro tipo de existencias. En realidad es eso, y entonces en las religiones abrámicas se nos dice, bueno, esta es nuestra vida, los que tienen alma son los seres humanos, los animales no tienen alma, los únicos que verán a Dios son los seres humanos, y entonces renacemos, bueno, y hay 3 tipos de trascendencia, o uno va, digamos, al cielo, o uno va al infierno, o uno va a un purgatorio. El único que es impermanente es el purgatorio, que eventualmente, una vez que uno purgó, entonces va al cielo. Pero el infierno no es impermanente, es eterno. En el budismo nada es eterno, todo cambia y todo es impermanente. Pero sí se habla de distintos tipos de existencia que también existen dentro del hinduismo. No así en nuestras religiones, pero sí existen dentro del hinduismo, y todas provienen de estas emociones aflictivas fundamentales, de la ignorancia fundamental, que se manifiesta como una opacidad mental muy fuerte, que deviene en un renacimiento como un animal, porque sabemos que nuestra conciencia puede renacer como un animal, o nosotros como seres humanos también, cuando tenemos otro tipo de condiciones mucho más positivas, pero en el cual lo que más cunde es el deseo, porque pertenecemos al reino del deseo y de alguna manera lo que más cunde en los seres humanos es el deseo, siempre con apego, o sea que el apego. Y después tenemos hacia niveles de existencia que son con mayor, digamos, sufrimiento, los de los pretas se llaman, que son como seres, espíritus, no los vemos nosotros ahora, por eso los llamamos espíritus, pero entre ellos se ven tan sólidos como nosotros los vemos ahora, y que están atormentados por sed y atormentados por comida, porque tienen hambre y sed toda su existencia, una existencia larga. Y lo que ocurre, lo que causa ese tipo de renacimiento es intensa avaricia, que no deja disfrutar a uno mismo y también causa sufrimiento en los demás. Y finalmente están las experiencias así de muchísimo sufrimiento, experiencias infernales. Ahora, entonces cuando lo describimos de esa manera, bueno, ¿dónde están estas experiencias? Es nuestra mente nomás las que crea este tipo de experiencias. Es nuestra mente la que crea en este momento esta fenomenología humana que nosotros todos compartimos. Es nuestra conciencia humana que está anclada por karma y por eso es una existencia que se considera impura porque es un producto de nuestro karma y que hace que todos percibamos como humanos a grandes rasgos, pero con muchísimas coincidencias. Es decir, todos coincidimos en que el rojo es rojo, grande, chico, lo que fuera, siempre podemos comunicarnos, todos tenemos los mismos constituyentes, por eso la medicina que cura el problema del páncreas también se lo cura a otra persona que tiene páncreas. Cuando descubran una vacuna, va a ser vacuna para los seres humanos y va a actuar en todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque todos tenemos esas coincidencias. Y todo lo que nosotros percibimos, la experiencia que se nos aparece como un mundo externo, en realidad no es tal como un mundo totalmente externo. Y nosotros lo percibimos como un mundo externo, humano, una creación, digamos, que es
percibida por los seres humanos simplemente porque somos seres humanos. Pero en el budismo hay mucho de subjetivismo y poco de objetivismo. Entonces, eso que nosotros llamamos nuestra experiencia humana es una proyección de nuestra mente en una enorme medida. Es una proyección de nuestra mente de lo que es la existencia humana. Entonces, aquellos que están, por ejemplo, en lo que se llama los estados infernales, bueno, los que están experimentando ese sufrimiento de estado infernal, que es un resultado de acciones basadas en el rencor, en el odio, de enormes acciones que se han hecho, causando muchísimo sufrimiento en los demás, bueno, eso se les vuelve en contra después de muerto y les viene encima y renacen con una experiencia así de intenso sufrimiento que también dura muchísimos años. Pero ¿acaso no tenemos experiencias nosotros dentro de nuestra existencia humana, experiencias de enorme sufrimiento anclados? Gente que es depresiva, enorme sufrimiento por la depresión. Todo ese tipo de experiencias entonces hacen que no nos resulte tan tirado de los pelos que uno después tenga una experiencia mucho más prolongada y anclada y obsesiva en ese tipo de situación también samsárica. Pero esa situación samsárica no deja de ser tan irreal y tan tipo sueño como nuestra experiencia humana. Es decir, que la conciencia de un ser en un infierno o como un ser que está atormentado por el hambre y sed, proyecta ese karma en una experiencia constante de ese sufrimiento, de acuerdo con esas emociones aflictivas que son las que pusieron a ese ser en ese tipo de renacimiento. Lo importante de todo esto es que realmente nos movemos con una proyección de nuestra mente y el error es que siempre lo tomamos como que existe ahí independientemente de nosotros y de nuestra percepción. Bueno, no hay tal cosa. Parte de la sabiduría búdica es que ese dualismo entre sujeto y objeto es una falacia y que cunde constantemente en cada instante de nuestra percepción. Entonces, en cada instante de la percepción de un ser que está experimentando esa situación infernal, es que tiene esa experiencia de calor enorme o de frío enorme y no zafa en ningún momento de toda su experiencia. Eso es una proyección de su mente. Hay muchas descripciones cuando lean estos textos que hablan de los infiernos y demás. No es una creación tibetana, no son los infiernos tibetanos. Son los infiernos, son descripciones que Buda dio, que tampoco hay que tomarlas como literalmente. Es decir, si Buda describió 8 infiernos calientes, 8 infiernos fríos y demás, no es que hay con nombres y con todos, son descripciones como para realmente tomar en serio que, bueno, existen ese tipo de existencias y muy probablemente hemos estado en esas existencias porque son infinitas vidas hacia atrás. Es decir, cuando uno se abre al camino del Dharma, tenemos que abrirnos un poquito y abrir nuestra mente también, porque es enorme la cantidad de seres que hay, mucho más variada de la que conocemos nosotros. Nosotros conocemos los seres humanos y los animales, punto. Ya está. Es una actitud materialista, cerrarnos y decir, bueno, lo otro no existe. No, lo otro puede existir también, es parte integral de todo este sistema en que nuestra conciencia es la que va tomando distintas formas y en esa forma va también experimentando una situación de vida acorde también con ese karma que lo puso en ese momento. Pero eso karma es tan importante. Pero así como es importante, también es ilusorio. Y las prácticas del budismo nos enseñan y están dirigidas a descubrir que el karma también es ilusorio. Lo repito, el karma también es ilusorio. Entonces, si bien rige enormemente en nosotros y en muchas situaciones de nuestra vida, al descubrir que es ilusorio, también nuestra situación, nuestra experiencia de todo eso que proyectamos cambia. Y ya se empieza a ver como una proyección de nuestra mente. Eso parece muy raro, parece realmente como muy tirado de los pelos. ¿Cómo puede ser que la montaña, que el auto que me compré, que mi hijo, que mi hija, que la otra gente que yo veo, son todas proyecciones de nuestra mente? Bueno, ahí vamos a entrar en una cuestión filosófica que vamos a ver en un punto que sigue. No es totalmente subjetivo, y no es totalmente tampoco objetivo como lo tenemos nosotros. Para nosotros, sujeto y objeto son totalmente distintos. Y eso entonces, estamos anclados en ese dualismo. Lo que Buda descubrió es que ese dualismo es lo que nos hace renacer constantemente y repetir esta situación de ignorancia. Entonces,
el punto que quiero resaltar es que, y que además no lo resalto yo, es decir, Shantideva, por ejemplo, en este texto dice, ¿quiénes son esos, ¿cómo se llama? ¿Quiénes son aquellos que llevan a cabo las torturas en los infiernos y quién es la caldera donde se hierven y todo lo demás, que es muy gráfica? Pero de vuelta es muy figurativa, no hay que tomarlo totalmente literalmente, porque Buda de alguna manera tiene que manifestar los enormes sufrimientos excruciantes que uno tiene cuando está en esa situación anclada. Entonces Shantideva dice, son proyecciones de esa mente que ha actuado en forma negativa tan fuerte y que se le vuelve en contra por ese enorme, ¿cómo se llama? Odio, enorme rencor en odio que los hacía actuar de esa manera. Bueno, eso es por los de... Ahora los animales los vemos también, como los animales están anclados en un sistema muy opaco de mente, en los cuales repiten hábitos constantemente. Y los seres humanos, bueno, ya los conocemos. Ninguno de estos hasta ahora, por supuesto, los otros inferiores, es sufrimiento constante, el de los pretas es sufrimiento constante, el de los animales sufren por la opacidad porque los usan para tirar carros, para los mataderos, para que se los coman y todo ese tipo de cosas. Y los seres humanos, los grandes sufrimientos mayores de nacimiento, después envejecimiento, enfermedad y muerte. Son los 4 grandes ríos de sufrimiento, con todos los otros, de encontrarse con situaciones que uno no quiere, de desprenderse de situaciones que uno quiere, a los cuales está pegado, y etcétera, etcétera. Es decir, no hace falta explayarnos mucho en los sufrimientos de los seres humanos. Si vemos críticamente desde que nacimos hasta ahora, hemos tenido situaciones que son bastante placenteras, pero también hay condicionamientos muy fuertes que tenemos que enfrentar, de enfermedad, de envejecimiento, de muerte, de los cuales no podemos escapar. Entonces, no podemos soslayarlos y hacerle vista gorda a ese tipo de cosas como hemos hecho hasta ahora. Son parte de nuestro esquema, de nuestro paquete humano, y hay que tomarlos en serio. Es decir, que tratar de renacer como un ser humano tampoco es un objetivo muy atractivo. Y después están 2 más arriba de los seres humanos, que son asuras, que son, por ejemplo, experimentan enormes, grandes placeres y riquezas y demás, porque ahí lo que cunde principalmente son los celos y la envidia. Y son, por ejemplo, resultados de gente que ha sido muy generosa, que ha donado grandes hospitales y todo lo demás, pero en competencia, por lo que los estaba, digamos, los estaba empujando para hacer ese tipo de acciones, era más bien celos, competencia, envidia, todo ese tipo de cosas. Y entonces esos sufren porque ven a los dioses, a los devas deben haber oído muchos esa palabra devas en el hinduismo. Los devas, hay varios niveles de devas, algunos que están experimentando también actos muy trascendentes así de generosidad y demás, pero los devas que más elevados son por resultado de absorciones meditativas que los anclan en un estado en los cuales crean que ya están iluminados, que ya han trascendido, pero lamentablemente persiste en ellos un dualismo de un meditador que experimenta esa experiencia. Por lo tanto, al no liberarse del dualismo, siguen atados al samsara. Entonces, ahora, nosotros en realidad, ¿a qué estamos aspirando? Para nosotros es totalmente nuevo todo ese tipo de cosas. Es totalmente nuevo, Rena, que eso cunde mucho en esas culturas donde existe la idea de la reencarnación. Y para nosotros es algo nuevo. Pero no por ser nuevo podemos, digamos, desacreditarlo y decir que bueno, no tiene ninguna importancia. Todo esto de la reencarnación es un engranaje fundamental de toda la estructura del sistema budista. Hay gente que lo niega. Y bueno, es verdad que lo podemos negar nosotros, porque no tenemos una constancia, una constatación fidedigna propia de experiencia personal de que hay renacimiento. Yo no me acuerdo de lo que fue la vida pasada. Creo que nadie de los que me está oyendo se acuerda de lo que fue la vida pasada. Tampoco nos acordamos del dolor de muelas que tuvimos cuando tenemos 5 años, o cuando tuvimos 2 años y medio, por ejemplo. No nos acordamos de un montón de situaciones de mucho dolor porque nos olvidamos ya de eso. Eso no significa que no hemos sufrido. Entonces,
En el budismo tenemos que estar en cierta manera abiertos a un montón de cosas que cuando lo empezamos a estudiar vemos que forman parte muy armónica de toda una estructura, distintos engranajes que son coherentes entre sí. Yo no puedo decir más que eso. Es decir, cuando uno desarrolla confianza en el budismo, en el caso, por ejemplo, mío personal, yo no puedo decir que he constatado que yo voy a renacer o que he renacido infinitas veces, como dice el Buda. No, pero hay tantos otros elementos de la enseñanza del budismo que son coherentes que digo, bueno, ¿por qué no aceptarlo? Porque realmente es más lógico la presentación esta que cualquier otra de las presentaciones que he oído. Las presentaciones heredadas de nuestras tradiciones espirituales o cualquier otra que hemos leído. Pero la riqueza que tenemos es que todo eso no tiene una realidad concreta, que todas estas existencias que nosotros tenemos, todas provienen de la percepción confundida por la ignorancia. Nuestra percepción es solamente un producto de la confusión de la ignorancia que tenemos. ¿Cuál es esa confusión? Estamos confundidos acerca de la naturaleza de nuestro ser. Entonces, mal entendemos ese espacio infinito que es la naturaleza búdica, le damos una existencia concreta que es el yo, y de ahí en adelante empezaron todos nuestros problemas. Entonces toda nuestra confusión de la ignorancia se manifiesta en nuestra percepción, y nuestra percepción entonces percibe una existencia de dioses, de devas, que están infinitos años, enorme cantidad de años, en absorciones meditativas, en las cuales no existe nada de sufrimiento, hasta que mueren, en experiencias de los asuras, en la experiencia humana tal cual lo percibimos, en la experiencia de los animales tal cual cada animal lo percibe de acuerdo a su propia raza, en la experiencia también de los pretas, en la experiencia de los seres infernales. Pero en ningún momento hay una situación concreta en ninguno de estos 6 estados de existencia, externos a la percepción. Cuando yo digo agua, por ejemplo, cuando nosotros hablamos, y un poco me tengo que referir a eso, porque nos resulta muy difícil pensar que no hay una realidad objetiva y que toda la realidad es enormemente subjetiva. Después vamos a ver que no es 100% subjetiva, pero ahí lo quiero reservar para el punto, creo que 5, que es cuando hablamos de ver todas las cosas como que carecen de realidad intrínseca. Es un punto filosófico que va a llevar un cierto tiempo. Pero por ahora, veamos cómo en realidad nuestra percepción subjetiva realmente demuele la existencia de identidad en alguna cosa. Ya habíamos visto, si tenemos agua, ya repito el ejemplo, pero hay que repetir muchas cosas, digamos, porque nos cuesta también asimilarlo. Yo acabo de tomar agua. Bueno, como dije anteriormente, el agua para todos los seres humanos es para tomar, para hervir arroz, para comer, para cocinar, para lavar la ropa, qué sé yo, y para bañarnos, qué sé yo, nadar también. Todos coincidimos en que cuando vemos agua, ese es el agua, punto, se acabó. El agua tiene las cualidades, es fluida, es refrescante o hierve. Todas esas características que le damos al agua son parte integral del agua. Pero el agua, para un pez, es su espacio, el aire que respira, el hábitat donde vive, muy distinto que el ser humano. Se dice, por ejemplo, que si hay un preta al lado de un lago, que ve el lago, no lo ve como agua, porque entonces podría saciar su sed, lo ve como líquidos cloacales, inmundos, que por supuesto nunca van a saciar su sed y no lo puede tomar. Y así todo, digamos, pero digamos que si hubiera agua como una identidad intrínseca, entonces todos lo veríamos de la misma manera, pero todos lo vemos de distinta manera. Eso ya empieza, por lo menos tenemos que darle crédito a que eso está llevándonos a dudar de si hay una entidad, una agüidad del agua. Porque, ¿de qué estamos hablando? ¿El agua de acuerdo con el pejerrey o el agua de acuerdo con mi primo? ¿El agua de acuerdo con un ser humano o el agua de acuerdo con, digamos, un pez? ¿O el agua de acuerdo con un preta? ¿Qué sé yo? Se dan cuenta que no hay una realidad tan fija
Ese es el punto principal del budismo. Y realmente es algo muy extraño, es algo muy difícil de asimilar, pero que se puede entender. Y con nuestro intelecto podemos entender a nivel de inferencia. Como dije anteriormente, si vemos humo, no nos equivocamos diciendo ahí hay fuego. Y eso es muy válido también. Entonces, todo este tipo, aunque nos parezca muy rayante que existan infiernos, que existan los pretos y que existan, y los animales, bueno, ya los vemos, porque existan los asuras y los dioses, ¿por qué? Simplemente porque es la primera vez que tomamos una información acerca de esos otros tipos de existencia, aparte de los seres humanos. Acá la existencia humana, de acuerdo con el budismo, es simplemente un vehículo que tiene oportunidades mejores que las otras existencias. Pero no es algo como que son los únicos, o que no es como el centro del universo, no es el centro de la creación, no es el centro de nada, es simplemente una situación temporaria, nadie puede rebatir eso, que tenemos y que contrastan con otro tipo de situaciones. Y en nuestra misma vida hemos también, y si empezamos a pensar como cualquiera de las otras experiencias que forman los tipos de existencia samsárica, están como obsesionados por una de las emociones aflictivas, como nosotros también la tenemos, también en nuestra existencia humana tenemos momentos en los cuales sentimos como que todo va mal, que es terrible, que esto y todo lo otro, que es una situación bastante similar a una situación, digamos, infernal, en cierta manera, nunca tan fuerte como las otras. También situaciones de enorme avaricia que no podemos ni siquiera disfrutar, también de opacidad mental que nos obliga a no ver, a repetir constantemente cierto tipo de patrones porque no tenemos ni siquiera la sagacidad como para verlo desde otros puntos de vista. Y también los celos o la envidia. Un paranoico, por ejemplo, es una persona que es muy similar a este tipo de experiencias de los asuras, porque realmente la envidia o la duda, la competencia, todo este tipo de cosas cunden en ellos. El orgullo, cuando somos orgullosos, ¿qué tenemos? Es un nivel de agresión, porque estamos excluyendo a los demás, nos ponemos arriba de los demás. Alguien que, momentos de mucho orgullo, si lo examinamos, bueno, imaginemos que eso es lo que cunde constantemente en la mente, en la conciencia de alguien que está estancado en el nivel de los devas. Orgullo divino. Son superiores a todos los demás. Entonces, bueno, de ahí por ahí nos volvemos un poco más amplios y decir, bueno, quizás puedan existir los otros, porque realmente no es totalmente contradictorio con algo que podemos saborear nosotros también en esta existencia humana. Entonces, cuando uno contempla estos 4 pensamientos, realmente no podemos aspirar a que voy a practicar el Dharma para renacer como un ser humano o para renacer como un Deva para los 3 reinos superiores, digamos, seres humanos, asuras y los Devas. O ni siquiera tampoco para mejorar mi calidad de vida y una vez que ya encontré que estoy mucho más pacífico, mucho más bondadoso y la gente me adora y ya todo el mundo habla bien de mí, entonces estoy mucho más feliz. No, eso no se trata de eso en el budismo, se trata de trascender, porque ninguna experiencia que exista dentro del samsara tiene felicidad permanente, tiene bienestar permanente. Todas son impermanentes y vamos a seguir dando círculos cuando se acabe el karma. Lo que se llama el samsara significa dando vueltas. Subimos un deva y después cuando se acaba el karma de eso seremos como un animal, después seremos como un ser humano y hemos repetido este sistema desde infinitas veces. Pero lo bueno y las buenas noticias es que podemos con una tijera cortar esa serie de renacimientos compulsivos causados por nuestro karma. Esa tijera es la práctica de meditación con sus diferentes niveles, diferentes profundidades, diferentes presentaciones, diferentes instrucciones, y eso es lo que vamos a ver ya la vez que viene, que bueno, es ahí cuando vamos a empezar a ver de qué manera podemos trabajar directamente para domar nuestra propia mente. ¿Ok? Bueno, ahora si hay alguna pregunta podemos empezar las preguntas. ¿Las impresiones kármicas quedan alojadas en la octava conciencia, la que denominan alaya? Sí, bueno, yo no hablé con mucho detalle de lo que se llama las 8 conciencias, que es un enfoque muy inteligente que se tiene sobre cómo funciona nuestra única conciencia. No es que tenemos 8 conciencias dando vueltas, sino que tiene
8 funciones. Eso prefiero dejarlo para la vez que viene en la práctica de meditación, porque es muy útil entender cómo funcionan estos 8 aspectos de la conciencia cuando estamos practicando meditación, y cuál está funcionando más una que la otra, y cuál hay que cultivar y cuál hay que en realidad domar o disciplinar. Entonces lo quiero dejar para la próxima reunión, pero sí, es decir, todas las impresiones kármicas son depositadas, digamos, por ese reservorio que se llama alaya. Alaya significa en tibetano kunshi, kun quiere decir todo, shi quiere decir base, base de todo. Entonces, la base fundamental del samsara, porque eso es lo que influencia el alaya vijnana, vijnana sería la conciencia, esa conciencia, el aspecto consciente o el aspecto de conocer, que está influenciado directamente y condicionado por ese alaya, es lo que hace la experiencia samsárica. Cuando ese alaya se ha agotado, somos un Buda. Pero lo veremos la vez que viene. Las virtudes sublimes como el amor y la compasión, cuando se practican, también son ilusorias, no reales. No, cuando uno las practica, hay 2 maneras de practicar. El amor, la compasión, la paciencia y todo lo demás. Hay una manera en la cual la compasión, la empatía, estas cualidades las hacemos con lo que se llama las 3 esferas conceptuales, en las cuales seguimos nosotros con la noción del yo que está siendo compasivo, del objeto de nuestra compasión al que vemos como separado de nosotros, dualismo, y a la acción de compasión que sería la 3ª esfera. Eso es lo que genera mérito y genera buen karma. Hacer acciones de amor, compasión, las buenas acciones, en el ámbito, en esa estructura dualista de sujeto, objeto y la acción que los conecta, genera karma positivo. Ahora, cuando ya hemos visto que en realidad esas 3 esferas son una distorsión de lo que significa la percepción en relación a la verdad, a la naturaleza absoluta de la realidad, entonces vamos a seguir haciendo esas acciones, pero sin esa estructura dualista de sujeto y objeto. Y cuando esa acción positiva de amor, de compasión, de tolerancia y demás se hace trascendiendo el dualismo, entonces no solamente genera algo positivo que no vamos a llamar buen karma, se genera, después lo voy a explicar, ahí lo estamos haciendo en forma ilusoria. Vemos que hay seres ilusorios que ellos se ven como existentes realmente y sufren por su sufrimiento porque lo ven como que existen, y yo tengo esa experiencia de compasión ilusoria partiendo de yo, viéndome como ilusorio, pero al ver que el otro no se ve como ilusorio, sufre, entonces hago la acción de compasión. Recién ahí es que son ilusorias. En realidad son siempre ilusorias, pero el problema es que no somos conscientes de que son ilusorias. Entonces, cuando trascendemos el dualismo nos volvemos conscientes de que todo es ilusorio. No es que en ese momento se convirtieron en ilusorias. ¿Ok? Eso es lo que quiero aclarar. Siempre todo es ilusorio. Si el problema es que no lo vemos. El momento en que vemos que todo es ilusorio, no es que desde ese momento en adelante se convirtieron en ilusorias. No, siempre fueron ilusorias. Nosotros en ese momento nos volvimos conscientes de la ilusoriedad de todo. Nada más. Pero siempre todo fue ilusorio. ¿No es necesario estar bien uno mismo primero para ayudar a los demás? Es decir, por ejemplo, si yo no me amo a mí mismo, ¿cómo puedo amar y ser compasivo con los demás? ¿Quién dice? No estás escribiendo. Bueno. Sí, por supuesto. Por eso las prácticas que tienden a lograr... Por eso dije que la mitad de las enseñanzas budistas son terapéuticas. Justamente son terapéuticas para ordenarnos psicológicamente y hacer que nosotros podamos trascender de nuestros traumas, nuestras persecutas, nuestras de tirarnos pálidas y todo ese tipo de cosas, poca autoestima, timideces, frustraciones, todo ese tipo de cosas que no nos hacen sentirnos amor hacia nosotros mismos. Todo lo contrario, la base de todas las prácticas terapéuticas del budismo están dirigidas a empezar a sentir amor por uno mismo. Porque si uno no siente amor por uno mismo, por ese amor
esencial, si uno no descubre ese bienestar esencial que no depende de las condiciones externas, sino que es parte de nuestra estructura básica y fundamental y que nos pertenece porque nos pertenece innatamente, eso es el amor esencial y eso es amarse a uno mismo. Y solamente cuando hemos percibido ese amor por uno mismo, o bueno, en una gran medida hemos salido de la neurosis de no querernos a nosotros mismos, podemos tener un amor genuino hacia los demás, un amor que no esté plagado de distorsiones, de intereses personales, de expectativas de respuesta de la otra persona y ese tipo de cosas. Es decir, podemos entregarnos a amar a los demás de una manera mucho más pura. Sí, por supuesto que sí, es así, y por eso el budismo lo contempla y como dije, todo ese tipo de acciones que son lo que es generación de mérito está dirigido a eso. Cuando nosotros generamos buen karma, nos vamos a volver mucho mejores con nosotros mismos, mucho más comprensivos con nuestras propias limitaciones, y eso va a redundar también en un aspecto muchísimo más empático y genuino con respecto a la comunicación con los demás. ¿El fin de la vida de un ser sintiente está determinado por su karma? En gran medida sí, pero siempre tiene la posibilidad de zafar. El destino, se habla de kalpa en tibetano. Kalpa es una palabra sánscrita, bueno, que significa además eones y demás, pero significa como un destino kármico. Es el destino kármico que uno tiene, pero no es determinista. Por eso yo quise explicar bien que tenemos que saber que hay libre albedrío. Y por supuesto que el karma nos influye mucho y tenemos un destino kármico. El destino kármico no nos lo dio nadie, eso es importantísimo, lo hemos generado nosotros. Y hace que en este momento podamos tener, por ejemplo, con estas charlas, a través de Zoom y en distintas casas y todo lo demás, un acceso a una información de enseñanzas budistas. Eso no es fortuito. Eso no lo tiene mucha otra gente. Entonces tenemos ese karma, el kalpa, digamos, ese destino kármico de conectarnos con las enseñanzas budistas y que existe una situación de que pueda existir este tipo de transmisión de información. Eso no es fortuito, eso es destino kármico. Ahora, ¿es 100% destino kármico? No, eso ya no es, porque justamente estamos hablando de que la liberación es liberarnos de ese condicionamiento del karma. Entonces, ¿cómo el fruto de la liberación del karma va a estar causado por un destino kármico, por el karma? Es un oxímoron, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde entra el libre albedrío. Y ahí es donde nos podemos liberar del karma. Eso es importante. ¿Es destino kármico? Sí, pero tenemos la posibilidad de liberarnos. ¿Domar la mente es también disminuir el ego? Sí. Domar la mente es decir, cuanto más contrarrestamos toda la operatoria del ego, que es como el cuartel general, que cuida su territorio, que fortalece esta zona de confort, que realmente, ¿viste?, en todo momento el primer impulso es favorecerse a uno mismo para fortalecer, para fomentar, para, qué sé yo, todo lo que le llamamos egocentrismo. Bueno, al domar nuestra propia mente, justamente lo que estamos haciendo es contrarrestar esas fuerzas egoicas y el ego empieza a volverse cada vez menos egocéntrico y cada vez más endeble. El que doma su propia mente es alguien que ha minado, que ha socavado la fuerza de la estructura egoica, este territorio egoico que tanto nos afanamos por proteger, fortalecer y perpetuar. Sí. ¿Podemos sentir que a veces damos más de lo que recibimos sin esperar absolutamente nada? ¿Cómo podemos hacer para no sentirnos ofendidos cuando hacemos acciones positivas y no nos devuelven de igual manera? Y eso es la práctica. En el próximo punto, el altruismo. El próximo punto trata del altruismo. No va a ser creo que en la próxima sesión, porque creo que vamos a hablar bastante de meditación, pero por ahí sí. Todo el desarrollo del altruismo no es simplemente sentirnos fuertes. Es decir, nosotros como seres humanos ya tenemos
parte de toda nuestra estructura del ADN humano, digamos, es que también somos compasivos. Y fíjese, como dice el Dalai Lama, cuando alguien nace, se rodea de un ambiente de afecto, de compasión, y tiene una enorme empatía con ese ambiente. Y ese ambiente de compasión y de amor es muy importante para el desarrollo también, nuestro desarrollo intelectual, desarrollo emocional y un montón de cosas, ¿no? Que no existe, por ejemplo, en gente muy abandónica y demás, tiene más problemas. Entonces nosotros tomamos eso porque es parte de nuestro ambiente, medio ambiente, y también parte de nosotros mismos, porque también sentimos empatía y compasión como que es parte de nuestro ser. Eso ya está dado. Lo que pasa es que vamos creciendo y ya lo tomamos tan por sentado, porque es parte de nosotros, que no hacemos nada para cultivarlo. Y en el budismo se dice que hay que cultivarlo. Hay sistemas específicos para cultivarlo y llevarlo a niveles insospechados, digamos, ¿no? Niveles así ilimitados. Por eso hay los 4 inconmensurables, lo que se llama, en la cual, como producto, digamos, de una aplicación de un sistema específico para hacer cultivar eso que ya tenemos por propia herencia, porque ya no es una cosa totalmente ajena a nosotros, sino que es parte de nosotros, y llevarlo sistemáticamente a niveles enormes. Entonces, lleva un momento, en ese proceso, por supuesto que al principio si empezamos a cultivar esto y hacemos acciones compasivas, bueno, lamentablemente va a haber un elemento de expectativa de que la otra persona lo reconozca y por supuesto que no nos responda con agresión y que peor, que nos estafe o que lo que fuera, como resultado de mi acción compasiva. Todo eso vamos a tener ese tipo de, ¿cómo se llama?, de influencias o ese tipo de impurezas, ahí está, en nuestra acción compasiva. Pero a medida que, al principio, a medida que vamos cultivando eso, vamos desarrollando cada vez más un vuelco hacia el bienestar de los demás, que termina siendo en que cualquier cosa que hagamos, lo que prima 100% es el beneficio ajeno. Y en ese caso, entonces, ya ahí creo, no te digo que es mi propia experiencia, yo soy muy bruto todavía, pero según dicen las enseñanzas, en ese caso ya no existe ningún tipo de expectativa, digamos, de reacción. Bueno, vemos a Madre Teresa, es un muy buen ejemplo. ¿Pueden pensar que la Madre Teresa tuviera algún tipo de reacción cuando sacaba a alguien de la calle y le daba para comer y vestir y demás, y la persona respondía no como debería responder? Yo creo que no. Ya está totalmente entregada al bienestar de los demás. Yo digo, para poner un ejemplo bastante cercano a nosotros, que no es un ejemplo budista, digamos, que pueden decir, bueno, los budistas siempre tienen sus ejemplos de la institución, ¿no? ¿Hay karma colectivo? ¿Cómo se trabaja ese karma? Pienso en este sistema capitalista que está destruyendo bosques para beneficios económicos de ciertas personas y que nos afecta a todo el planeta. ¿Es eso parte del karma colectivo? ¿Se puede frenar a las personas? Sí, por supuesto que hay karma colectivo. Esto que nosotros llamamos lo que percibimos, el auto que me viene a buscar, el avión que sale a tal hora, la persona que hace una comida, todo esto que percibimos, el mundo que percibimos, los huracanes que vienen, las tragedias, los terremotos o también las bonanzas y todo lo que fuera, que ocurren en un mundo aparentemente externo a nosotros, este mundo es un producto del karma colectivo de los seres que estamos habitando, experimentando esa creación, digamos, del karma colectivo de los seres que lo componen. Hay seres que nunca salen de su aldea, ese es el karma colectivo de ellos. Hay seres que viajan por todo el mundo, es parte de un karma colectivo mucho más numeroso, digamos. Pero el karma colectivo es todo lo que nosotros experimentamos, es parte del karma colectivo. Y desde ya, sí, hay cierto, por ejemplo, hoy en día hay un karma colectivo muy destructivo que está destruyendo el medio ambiente. Eso no es fortuito, eso es creación del karma colectivo de los seres humanos, un producto del egocentrismo,
un producto del descuidado por el medio ambiente o respeto por la madre tierra, que realmente nos está alojando, y todas las acciones que se están haciendo son totalmente centradas en el interés personal de aquellos que lo van haciendo, de la negación y demás, e independientemente del resultado. Entonces, eso va modelando también y repercute en cómo, repercute en lo que vemos, ¿no? El karma colectivo, los glaciares se están derritiendo, los mares están creciendo, bueno, no hace falta que lo describa. Eso no es designio divino, es un resultado del karma colectivo de los seres humanos. Pero no podemos ir cambiando a la gente. Sí, podemos hacer, por supuesto, demostraciones, y hay que hacerlas si uno realmente quiere dedicarse y puede aportar también para cambiarle la conciencia a la gente de que se vuelvan más conscientes de del medio ambiente. Es fantástico. Eso es parte también de la práctica budista, es práctica humana, es positiva. Ahora, en realidad, en general, en el budismo, el enfoque es que si uno se mejora a nivel individual y particularmente si uno trasciende, esa persona se vuelve un foco que puede influenciar a los demás de una manera muchísimo más profunda que dedicarse a una cosa totalmente, digamos, más directa, porque la vemos, material, de contribuir para el mejoramiento de las cosas. Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Es decir, enfatizar una sola y dedicarse a la Cruz Roja, fantástico. Pero hay mucha gente que ya se dedica a ese tipo de cosas. La mayoría de las sociedades de beneficencia, Bill Gates y todo lo demás, ya se están dedicando a eso. Dedicarse solamente a la práctica espiritual, sí, fantástico. Si uno es un yogi que puede estar en la montaña 100% dedicado a ese tipo de búsqueda y con muy poca influencia de las 8 preocupaciones mundanas o de la contaminación con las cuestiones mundanas, dedicado, sí, fantástico. Ese tipo va a ser un gran yogi que después va a influenciar de la mejor manera a los demás seres porque les va a estar capacitado a indicar el camino a la iluminación. Pero digamos, si hago 2 horas de meditación por día, 1 hora de meditación por día, qué sé yo, entonces, bueno, por eso yo no me dedico a ayudar a los demás. Eso no sé si es muy bueno. El Dalai Lama la tiene muy clara y siempre dice, tenemos que aprender de nuestros hermanos cristianos cómo ayudan y, socialmente se involucran compasivamente para mejorar la situación de muchos otros, con hospitales, colegios y todo lo demás. Y no tanto con la cuestión de la trascendencia nomás, porque, bueno, a menos que uno realmente esté dedicado más a full en ese sentido, también por ahí encontró una manera de no involucrarse con lo otro. O sea que realmente hay que buscar una cosa intermedia. Pero sí, es verdad que... Ahora, el énfasis en realidad, cuando uno lo toma bien en serio, se da cuenta de que la mejor manera de beneficiar a los demás... Buda podría haber beneficiado a mucha gente como Siddhartha, el príncipe, siendo un gran príncipe, un gran emperador, y benefició a su reino. Y quizás haber beneficiado a su reino y hacer de su reino una cosa muy virtuosa y todo lo demás, pero cuando moría y bueno, vendría algún otro rey. En vez de eso, se dedicó a buscar algo mucho más trascendente y bueno, millones y millones de seres lograron algo muchísimo más profundo y rico que simplemente una mejora a un nivel, digamos, materialista. ¿Qué tan difícil es alcanzar la iluminación? ¿Hay alguna comparación como para entender su nivel de dificultad? Fácil no es. Creo que fácil no es. Pero tampoco tenemos que pensar que es totalmente difícil, en el sentido de imposible. Mucha gente lo ha logrado. Hay que dedicarle mucha convicción, mucha energía, mucha dedicación. Realmente no es algo... Es decir, lo que estamos tratando de encontrar, hay una cosa que es, no estamos construyendo algo nuevo que no tengamos ya. Eso primero. Estamos tratando de descubrir algo que ya tenemos, que es, somos un Buda, somos esencialmente un Buda. Todo el camino del budismo es un camino que está dirigido y está estructurado como para que la conciencia se vaya desprendiendo, eliminando de todos los factores distorsivos
que alejan de esa conciencia dualista de su estado natural, la conciencia trascendente o prístina, primordial, que sería el estado búdico. Vamos así, o sea que realmente si lo vemos de esa manera, bueno, tiene sus dificultades, pero también estamos tratando de encontrar algo que está siempre presente en nosotros. Es mucho más difícil por ahí, desde ese punto de vista, digamos, nos involucramos en cuestiones mundanas para hacer un gran negocio, para vivir, para hacer esto y para hacer lo otro, y lleva una enorme complicaciones. Ahora, desde el punto de vista budista, lo que estamos tratando de realizar como objetivo es encontrar algo que está siempre presente en nosotros, que es ese estado de mente natural, la mente sin ninguna distorsión, que está siempre presente y siempre al alcance nuestro. La gran dificultad existe porque es tan simple que nuestra mente complicada no puede, le resulta muy difícil acceder a eso, porque es lo más simple, lo más normal, lo más básico que uno puede imaginar, ese estado natural de la mente. Y además está tan cerca que uno está acostumbrado a objetivos que están alejados de uno. Es como si yo quiero leer esto y me lo pongo muy cerca y ya no lo puedo leer. Entonces eso también lo dificulta. Y siempre las enseñanzas dicen, la dificultad reside en que es tan simple que nuestra mente complicada le resulta difícil, y está tan cerca que nuestra mente complicada también le resulta difícil de concebir, porque siempre los objetivos tienen una cierta distancia. Ahora, si logramos, digamos, superar ese tipo de escollos, entonces no se vuelve tan difícil. Yo no digo, cuando hablamos de iluminación hay que hacer una aclaración. Si definimos iluminación como el estado de Buda, sí, eso es realmente un logro espectacular. Pero hay muchos niveles de iluminación menores, en los cuales ya en un principio encontramos el estado natural, una vivencia estable del estado natural, y ya de ahí nos hemos liberado del samsara. Y de ahí hay varios niveles de iluminación menor, en los cuales ya estamos en camino a la iluminación. Y eso ahí se vuelve mucho más fácil también, aunque siempre requiere esfuerzo, igual se vuelve muchísimo más fácil porque estamos transitando el camino a la verdad. O sea que los obstáculos, todos estos obstáculos ficticios que pertenecen a la ignorancia y a toda la falacia de toda esta estructura samsárica, se vuelven muchísimo más ilusorios, mucho más fáciles de manejar, según dicen. Y esos son lo que se llaman los 10 bhumis, o los 10, bases o niveles de iluminación que llevan a la iluminación. Si estamos en alguno de esos niveles, ya no bajamos al samsara de nuevo. Cuando a esos seres infernales se les agota el ¿Cuándo karma... qué? A esos seres infernales se les agota el karma negativo, ¿cómo sigue? Porque no acumuló positivo, seguramente acumuló más y más negativo. ¿Cómo sale de ese círculo? No acumula negativo. Va gastando su karma negativo, si no, no tiene ni posibilidad de actuar. Está simplemente recibiendo una experiencia que los totalmente obsesionados en cómo se liberan del sufrimiento que tienen. Entonces no están generando mucho karma negativo. Están purificando karma negativo. Y cuando se purificó ese karma negativo, hay alguna otra de las infinitas, enorme cantidad de semillas que tenemos que, por su relevancia en ese momento, bueno, maduran y entonces lo sacan de ese estado y va a otro estado, qué sé yo. Esto léanlo en los libros, es decir, pero eso es difícil de predecir cuál va a ser esa semillita que lo va a sacar y en qué nivel va a estar, digamos, ¿no? A ver, además de la meditación, ¿cuáles son las mejores formas de eliminar el ego? No, eliminar el ego, digamos, la meditación es un vehículo, ¿eh? Hay varias meditaciones. Hay ciertas meditaciones que no eliminan el ego. Ahora, el estado meditativo, al cual le acoplamos también la luz de la sabiduría, que se llama vipassana, ¿no? Es decir, no solamente el estado meditativo de la calma mental, sino el aspecto de la visión superior, que ya contiene instrucciones y una orientación de sabiduría. Y sabiduría significa
dirigir a esa conciencia que ya está calma para que vea la naturaleza esencial. Recién ahí, entonces podemos decir que la meditación es efectiva, cuando estos dos están funcionando, porque entonces llevan a que la conciencia perciba la vacuidad, es decir, la naturaleza absoluta de uno mismo y de todos los fenómenos. Ahí, entonces, uno trascendió el ego y se liberó. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo era? Además de la meditación, ¿cuáles son las mejores formas de eliminar el ego? Es decir, la eliminación del ego se logra exclusivamente cuando la conciencia descubrió que el ego nunca tuvo que existir porque siempre fue una falacia. Y eso es cuando descubre la vacuidad. Ahora, todas las otras tipos de acciones o prácticas budistas que podamos hacer, o cultivo de las cualidades humanas, como dije, y demás, que generan mérito, lo que hacen es reducir el egocentrismo, que es algo muy necesario y muy positivo, porque nos vuelve mucho menos neuróticos y nuestro ser se vuelve mucho más cercano a descubrir ese estado absoluto. La función de todo este tipo de acciones es como si yo tengo una ventana y no veo el exterior, porque en esa ventana se ha acumulado suciedad, digamos, desde hace 20 años, porque nadie la limpia, desde ya que yo no puedo ver lo de afuera. Ahora, imaginemos que a la mañana de un día con muchísima neblina y demás, todo el vidrio está como opaco por esa neblina. En ese caso yo tampoco puedo ver afuera, ¿no es cierto? En ambos casos hay un obstáculo que me impide ver afuera, pero es de sentido común que me va a ser mucho más fácil ver lo que hay afuera cuando se despeje la neblina o el opaco del aire, digamos, ¿cómo se llama? Cuando uno hace con el aliento en el aire que se forma empañado, ahí está. Es mucho más fácil y es de sentido común, estamos mucho más cerca de ver lo que está del otro lado de la ventana cuando la ventana está empañada que cuando está con 1 centímetro de roña, ¿no es cierto? Entonces, toda la generación de mérito lo que hace es ir limando y limpiando esa roña. O sea que esa es la efectividad de la generación de las acciones buenas, positivas y todo lo demás. Pero lo que saca últimamente, en última instancia, lo que saca ese impedimento de verlo de afuera tiene que ser cuando la mente entra en su estado natural de la vacuidad. Ahí entonces sí que se trascendió el ego. Todo lo demás hace que el ego se volvió muy bueno, fantástico, muy poco neurótico, muy maleable, muy funcional, todo bárbaro, pero sigue siendo samsárico. Es decir, si nos dedicamos exclusivamente al mérito y no cultivamos la sabiduría, que es el segundo aspecto, ¿no? Si todo es una proyección de mi mente, yo soy la proyección de la mente de los otros. Tener la verdadera vivencia o comprensión de eso desmantelaría por completo mi mente tal cual funciona ahora y eso resolvería toda la confusión, todo el sufrimiento y también así quedaría el karma purificado. ¿Es así? Sí, digamos, es así. Es decir, se vuelve más fácil. No es tan fácil, pero se vuelve más fácil ver que la mesa, la silla, el agua y todo lo demás, el objeto que nosotros llamamos no tiene características propias independientes de la percepción que yo le esté dando. Entonces se vuelve más fácil ver que las cosas son una proyección de mi mente. Pero siempre estamos hablando de mi percepción subjetiva de las cosas. Mi percepción subjetiva de las cosas es la que forma mi película de todo lo que yo estoy viendo. Ahora, si hay algo atrás de esa película, objetos independientes de esa película o no, bueno, ese es lo que vamos a ver dentro de poco. Pero digamos, eso es toda una discusión filosófica. Se vuelve más difícil cuando se trata de seres que cada uno de los cuales tiene su propia conciencia y su propia mente, como lo que estás mencionando. Es decir, hay una Carola Jalife que yo percibo como Carola feliz, pero mi percepción de Carola es propia mía, pero Carola tiene su propia percepción de ella misma y es ella la que se crea a ella misma.
Por eso yo dije una vez, somos un concepto nada más. Es decir, mientras cada uno de nosotros creemos que somos lo que somos, yo creo que soy Gerardo en la forma en que expliqué anteriormente, ¿viste? Sólida, concreta, independiente y todo lo demás, yo me creé a mí mismo. Ahora, cada uno, por su condicionamiento kármico, va a tener una percepción del Gerardo. Esa es la cuestión de cada uno de ellos. Si yo me ilumino, entonces yo destruí mi percepción de mi Gerardo, pero los otros por ahí siguen percibiéndome como el Gerardo que siempre percibieron. ¿Ok? Mientras yo, en mi propia percepción, sigo percibiéndome como me percibía siempre. Perdón, como un Buda. ¿Ok? No sé si está claro. Cuando yo agoté mi alaya, ya soy iluminado. ¿Cómo percibo a todos los demás? Bueno, es muy difícil describirlo, son 3 kayas, lo que fuera, lo vamos a ver. Pero lo que sí podemos decir es que, digamos, yo no te creé a vos. Porque claro, uno dice, bueno, el subjetivismo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Carola Jalife, yo la creé a Carola? No. ¿Yo creé mi percepción de Carola? Sí. Carola se creó a sí misma. Y después Sofi la ve a Carola y Sofa tiene una percepción de Carola. Esa la creó Sofi, pero Carola siempre se creó a sí misma, ¿entendés? Y así todos. Entonces, bueno, cuando yo me ilumino, yo me iluminé porque mi alaya se terminó, pero los otros me van a seguir percibiendo de acuerdo a su propia percepción kármica, hasta que se iluminen y me verán como un Buda. ¿Ok? Más o menos esa es una explicación. Se va a aclarar con las próximas reuniones, ¿no? ¿Matar un animal, un insecto o un humano tiene el mismo karma o hay distintas valoraciones? No, hay distintas valoraciones. El objeto, la calidad del objeto también define el peso de la acción y eso depende del nivel de inteligencia, de cognición que tiene el objeto. Entonces, matar a un ser humano por la potencialidad que tiene el ser humano es realmente muy serio porque uno le impide vivir la vida de existencia humana y además le impide las posibilidades de iluminación y todo ese tipo de cosas, ¿no? Matar un insecto que tiene, la inteligencia del insecto es una inteligencia muy limitada a supervivencia, no tiene mucho más discernimiento ni nada. Si la comparamos con la inteligencia de un elefante, entonces hay una valoración distinta, la calidad de un elefante es distinto. El término de vida también, el elefante vive 100 años, no sé cuántos años vive, pero vive muchísimo más que el insecto, entonces también eso influye. Sí, el objeto también influye en el peso de la acción. Y en los seres humanos también. Matar a un ser humano cualquiera es distinto que matar a un gran santo o a lo que fuera, digamos, a una persona que... Matar a Gandhi es un crimen mucho mayor que matar a un mercenario, no sé, digamos, ¿no? ¿Podemos identificar cuándo termina un karma o también es una proyección de la mente? Bueno, siempre es una proyección de la mente, ¿ok? Pero eso, olvídense de que todo es una proyección de la mente en este momento. Cuando hablamos de karma y que uno está experimentando el fruto de un karma, es real, punto. Después, ¿viste? Vamos a cuestionar si es real o no, ¿ok? Si yo voy por la calle y me atropella un auto y me tiene que apuntar una pierna, yo tenía el karma de que me iban a atropellar, o tenía el karma con esa persona que estaba manejando, de alguna manera, porque todo es interdependiente. Esa es la interdependencia, es decir, ¿cómo se define dentro del budismo? Ahora me fui un poco y vuelvo a la pregunta. ¿Cómo se define todo esto? A nivel absoluto nada tiene existencia independiente. A nivel relativo todo existe, pero en forma interdependiente. Yo lo expliqué hace un tiempo. Esto que nosotros estamos ahora también es interdependiente. Es decir, estamos conectados por un nivel de interdependencia. ¿Ok? Entonces, esa interdependencia también figura en el karma, es decir, hay una relación kármica con el tipo que manejaba el auto o la mujer que manejaba el auto
que en ese momento, por una situación de factores de interdependencia, distintos factores, es muy increíble cómo funciona esa maquinaria de la ilusión de todo, pero que en última instancia se manifiesta como cosas reales, el cual la velocidad, la luz roja, que el otro, que pasó un auto primero, que uno no lo pudo ver, todo ese conjunto de factores hace que de pronto me atropella y yo pierdo una pierna. Ese karma mío de perder la pierna causado por esa situación de distintos factores ya se terminó. No voy a tener, a menos que tenga otro karma por perder la otra pierna, pero digamos, el karma de perder la pierna específica derecha se terminó. O sea que no es una proyección de la mente, en realidad hay evidencias de que un karma termina. Si yo tengo el karma, digamos, de qué sé yo, perder mi fortuna, la perdí. Bueno, tuve el karma de perder la fortuna, ¿no? Esta es la última pregunta, ¿ok? Con respecto a practicar para trascender, ¿qué pasa con las prácticas para renacer en Dewa-Chen? No entiendo bien la pregunta. Eso de renacer en Dewa-Chen tiene sus características específicas. Dewa-Chen en particular es el reino. Dewa-Chen significa Sukhavati, es un lugar donde no existe, que uno ya ha trascendido el samsara, que hay una experiencia de bienestar y de felicidad constante. Hay muy poco sufrimiento, que es que uno no puede verlo. Amitabha, que es el rey, el Buda de ese reino de Dewa-Chen. Ahora entramos en un montón de descripciones más raras todavía, pero bueno, que tómenlo por lo que se describe. Hay reinos búdicos, paraísos, si quieren llamarlo así, también hay reinos búdicos. Hay Budas. Cuando uno se ilumina tiene su reino búdico también, porque es la expresión también de su forma iluminada, es de Nirmanakaya, Sambhogakaya, bueno, lo vamos a ver en algún momento. Y bueno, hay seres que están conectados que por ahí pueden renacer en ese nivel. Ahora, Dewa-Chen tiene una característica. A reinos búdicos que son puros, es muy difícil de acceder, a menos que uno tenga una realización espiritual acorde, que haya trascendido y que, si bien no es un iluminado, tiene esa relación y puede renacer y terminar su camino en ese reino búdico. Pero el reino búdico de Amitabha tiene una cuestión especial, porque el voto de aspiración altruista, la de Amitabha, de Buda Amitabha, es que cualquiera que genuinamente quisiera renacer en su reino búdico, independientemente de si hubiera purificado su karma o no, lo puede hacer. Entonces la fuerza de ese voto compasivo es tan enorme por su compasión infinita, es que si nosotros creamos estas condiciones desde nuestro lado, se produce esta interdependencia y entonces, aunque no hayamos trascendido por nuestra propia capacidad y nuestra conciencia siga afectada por el dualismo, por la fuerza de la compasión y del voto de Buda Amitabha, que es su actividad iluminada, en el momento de la muerte, si uno muere en ese momento con esa aspiración, renace en Dewa-Chen y ya se libera del samsara. Es una buena inversión, ¿eh? En realidad es un plan B que siempre hay que considerar. Bueno, vamos a parar ahora. Realmente hemos completado, no sé si la octava es esta, sí, séptima, octava reunión. Y les agradezco a todos que sigan viniendo, porque esto es una interdependencia, ¿ok? Esto, así como, bueno, yo puedo más o menos compartir un poco de mi experiencia o de mi poca experiencia, también ustedes pueden acceder a la información que yo he tenido, porque, bueno, los años que tengo en esto, pero siempre es una interdependencia, o sea que yo les agradezco también, porque si no existieran ustedes tampoco existiría esta situación. Chao, gracias y nos vemos el domingo que viene.